Aquí está la historia que nadie cuenta. Kurt odiaba ser famoso. No odiaba la música, amaba la música que producía. Lo que odiaba era lo que viene con ella. Los periodistas le empezaron a llamar la voz de una generación. Él dice que no pidió ser la voz de nadie. Lo comparaban con John Lennon. Le decían que tenía que salvar el rock. Le decían que tiene que hacer las giras más grandes, en más estadios, cada vez más majestuosas. Y él lo único que quería era tocar en clubes pequeños, conectar con las personas en un estado íntimo, una conexión directa. No quería estos espectáculos, estas luces, esta parafernalia, ¿no? De los Sí, grandes espectáculos y shows de rock. claro, todo lo que conlleva, pues, las megaproducciones, ¿no? Sí, Musicales, esto que son las tocadas gigantescas en estadios, con toda la escenografía montada, las luces, todo así esto, él es. era contra eso, él era feliz tocando, pues, en bares, En garitos. en lugares muy, muy, muy X, ¿no? Digamos. Sí, Y creo que se refleja bastante precisamente en su canción icónica, ¿no? De él, donde salen esta como en la escuela, ¿cómo se llama esta? Smell Like Teen Smile Spirit. Like Teen Spirit. Pero aquí viene algo triste. Kurt tenía una enfermedad crónica de estómago, Sí, un dolor que lo acompaña desde siempre y que nadie logra diagnosticar correctamente. Para acallar este dolor, empieza a usar heroína. Y la heroína, dice él mismo, es lo único que lo hace sentir normal. En 1992 se casa con Courtney Love, una cantante muy polémica de una banda llamada Hole, así, tal cual, agujero. sí, Tienen una hija, producto de este matrimonio, Frances Bean. sí. Este es uno de los momentos, creo yo, más bonitos de la vida de Kurt, de los que quedaron muchas anécdotas y muchas fotos y videos donde se le ve con su niña, en un plan familiar, cargando a su bebé. Lamentablemente esto no duró tanto como vamos a ver más adelante. Sí, no, no duró. Obviamente también la prensa empieza a seguir a esta familia tan disfuncional, tan rara, sin descanso. Ya saben que los periodistas de espectáculos podrán ser lo que sea, menos discretos. Al contrario, siempre están molestando, se están Sí, metiendo a las casas. Los famosos paparazzis, ¿no? Que hasta contratan taxis para seguir a los artistas, sí, no, sí, esconden. una persecución, Muy, ¿no? sí, Digamos, mediática insistentes. muy fea. Y sobre ese tópico, hay una parte de la historia, eh, antes del nacimiento precisamente de Francis Bean, Ujú. Courtney, estando embarazada, le daba duro a las inyecciones, ¿no? Sí, a las A sustancias. las sustancias. Y fue una de las cosas que, pues, ellos como que en un momento, porque al parecer, pues, yo creo y quiero creer así, de que sí sintieron mucho cariño por su hija, que decidieron incluso rehabilitarse ambos. Sí. Obviamente, no fue muy exitosa esas rehabilitaciones porque las adicciones ya eran personas muy adictas, Sí, estaban en problemas ya graves muy severos. de adicciones, ambos. Y por eso comentaba que era una pareja muy disfuncional. Disfuncional, sí, Y muy, esto daba mucho cultivo sí. para temas polémicos en los periódicos, en los diarios de la época. Siempre había una nota sobre ellos, alguna fotografía rara, Sí. algún video. Sí, a pesar de que, como dices, había muchas imágenes de ellos, pues, como pareja, digamos, tratándose bien y todo esto, pero, pues, sí tenían ese lado, ¿no? Ese lado Sí. negativo. Incluso llegaron a compararlos con una pareja maldita. Y a consecuencia de todas estas situaciones, de todos estos malentendidos y momentos chuscos, el Sí, Departamento de Servicios para Niños llegó a quitarles a Francis temporalmente por el tema de las sustancias. sí, O claro. sea, ¿cómo escaló ya esta Sí, situación? llegó a que sabían que cuando naciera esa niña se la tenían que quitar porque, pues, eran Sí, ya mediáticamente estaban muy quemados, pues, como una pareja de adictos, vaya. exacto. Entonces Kurt estaba atrapado en una máquina que no podía detener, la máquina de la adicción. En febrero de 1994, Nirvana hace su última gira europea. Kurt, para este momento, ya estaba muy mal de salud. Ya los dolores de estómago, las dolencias, lo aquejaban todo el tiempo. En marzo de 1994, en Roma, aparece inconsciente en su habitación del hotel.
Su representante dice que fue un accidente, un cóctel de medicamentos y alcohol. Sí. Vaya cóctel. Años después, Courtney Love admitió la verdad. Kurt atentó contra su propia vida. Había tomado 50 pastillas de Ronipol, un medicamento ahí Sí. controlado. Entonces, te das cuenta, ¿no? Cómo este debacle generado por las sustancias lo va arrastrando hasta un círculo vicioso en el que ya Kurt realmente empezó a tener muchos problemas, ya no solo de salud, sino también anímicos, Sí. en el tema ya sentimental, en el tema ya mental, que ya era un problema muy grave en su vida. Sí, y sobre todo el tema del éxito, ¿no? De llegar a la Sí, no fama. podía Él, trabajar con él, esto, no podía lidiar con el no tema procesaba lo del de éxito, la fama. Él era muy no la quería. contrario, pues él solo quería Él expresarse. solo quería cantar, él se imaginaba cantando libremente en algún bar, no quería estos escenarios gigantescos de lo que estábamos platicando, ¿no? Con luces, con giras internacionales, con colaboraciones con otras bandas míticas. Él quería algo sencillo, él quería disfrutar su música y estar en paz, pero eso ya no lo podía tener porque el monstruo de la música, una vez que te hace suyo, Sí, lo empezó ya te a consume. succionar, digamos, ¿no? La industria La industria lo empezó musical, a chupar, a vivir de él, ¿no? a vivir de Como él, una especie de parásito. Y pues él nunca deseó esto. O sea, nunca lo él deseó deseó. expresarse, deseaba sacar esa rabia contenida, esa tristeza contenida. Y fíjate que sobre eso hay una anécdota muy padre. Y no sé si la pueda Claro, contar aquí a los sí, insólitos también para adelante. que quede un poco más del reflejo de lo que era Kurt Cobain. Fíjense que Kurt Cobain en 1992, precisamente cuando fue la entrega de los MTV Awards, en donde gana, me parece, o lo llaman, no recuerdo muy bien, eh, tiene un conflicto con Axl Rose, precisamente, Sí, lo sien- recuerdo precisamente. siendo que Axl Rose se decantaba muy fan de Kurt Cobain, de Nirvana, incluso en su canción de Don't Cry, Sí. sale Axl Rose con una gorra que dice Nirvana. Y le pidió hacer una gira Sí, juntos. sí, justo en ese momento Guns N' Roses estaba con Metallica Ujú. haciendo una gira Y juntos. estamos hablando del prime de Guns N' Roses. Prime, sí, 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 sí. Algo curioso es que Nirvana y Guns N' Roses tuvieron su prime en los mismos En los años. mismos tiempos, sí. Entonces eran como dos bandas súper gigantes, súper poderosas en la industria, pero bastante diferentes, Sí, con filosofías muy distintas. diferenciadas. Una, pues eran rockstars clásicos, ¿no? Extravagantes, así con cuero, con piel, con S motocicletas, con Sí, mujeres bonitas. Y de otro lado, Nirvana, que era todo lo contrario de este discurso. sí, Gente sencilla, como muy rural. claro. Y bueno, ahí se nota, ¿no? Bastante cómo Sí, no iban a poder tener una eh, coordinación fácil o entrar en un ambiente de complacencias entre ambos, ¿no? sí, claro. Y justo eso que mencionas fue algo que él no pudo tolerar, porque él menciona, Kurt Cobain, cuando le preguntaron sobre esto, él mencionaba que Axl Rose le llamaba constantemente, de Sí. que: "Oye, quiero que vengas de telonero, de nosotros traemos una gira muy grande, es Metallica, o Guns N' Ujú. Roses y Metallica, traemos una gira, necesito que tú toques", porque él se Sí. decantaba, admiraba a Kurt Cobain, Sí, le gustaba mucho. muy cabronamente lo admiraba. Pero Kurt Cobain no lo admiraba, dice No. que a él le hastiaba y representaba todo lo que él odiaba Sí, y además de la aquí industria musical. un dato interesante sobre esta rivalidad es que Cobain justificaba esta animadversión hacia Axel con el hecho de que, según él comentó, Axel trataba mal a las mujeres. Sí, Axel, quienes lo conocieron en sus momentos de juventud, pues sí, 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 era un tipo que hasta era un sex symbol para claro. muchas mujeres de la época. Así que mujeres, pues, lo rodeaban todo el tiempo. El tipo donde llegaba, las fans se vivían por él. Sí, Entonces, las groupies, ¿no?, que le le era llaman. muy fácil conseguir parejas, ¿no? Mujeres, pero se dice que sí las trataba, pues, de una forma muy especial y a Cobain no le gustaba. Él sentía Sí, que todo esto él era decía maltrato. que Axl Rose denigraba, ¿no?, a la Ujú, figura de la mujer, las hacía ver como zorras, decía esa ujú. expresión, y pues que eso a él nunca le gustó, o sea, él, era muy, digamos, igualitario en su manera de Sí, pensar. Entonces, jamás logró hacer clic, pues, con él. sí. Entonces, en estos premios se suelta la discusión porque, precisamente
Axl Rose Ujú. intenta hablar con él y bueno, ahí salen mal y le dice, ¿sabes qué? Tiene él digamos, sí, una discusión, Altercado. altercado, ajá, con Courtney Love. Sí, Y Courtney se pelean y le dice a Axl Rose a Kurt Cobain, ¿sabes qué? Calla tu zorra. sí. Y muy Molesta mucho irónicamente, esto a Kurt. sí, pero muy irónicamente Kurt Cobain le dice cállate zorra, pero Ujú. así riéndose. Entonces, Ajá. que de eso sale muy enojado Axl Rose porque se lo tomó con ironía, pues, Ujú. Kurt Cobain. Entonces, ya cuando toca Kurt Cobain, hace su número, digamos, y se empiezan a burlar de Axl Rose, porque Sí, Axl Rose le dice que le va a partir la cara a Kurt Cobain. sí. Entonces, como que ahí ya acaba de tocar Kurt Cobain y se empieza a burlar de él. Ajá. Y todavía ahí se involucra una anécdota también muy chistosa. Había un piano en el Ujú. escenario y en ese piano, Kurt Cobain al acabar de tocar y burlarse de Axl Rose, escupe en las teclas. Sí. Ya mucho tiempo después se da cuenta que porque él pensaba que cuando justo interpretara la canción Y de tocó Elton John. justo cuando interpretara la canción de Don't Cry pensaba que pues lo iba a tocar Ajá. Axl Rose La de y no, November Rain. ajá, en November Rain, Ujú. pero justo resulta que, como dices, Sí. lo El acaba pobre de tocando. Elton John acabó ahí Entonces, tocando entre las teclas del piano babeadas por Kurt sí, Cobain. entonces Elton John paga los platos rotos, ¿no? Sí, Pero como lo dices, pues, o sea, justo describe, creo, esto, la importancia de ver la manera de pensar, ¿no? sí. De Kurt Cobain. Pero bueno, vayamos ahora a la parte más triste de esta historia, a los últimos días. El 30 de marzo de 1994, los amigos y familiares de Kurt organizaron una intervención. Ya habíamos comentado que Kurt estaba bastante afectado por el tema de las adicciones. Ya estábamos comentando que Kurt ya no controlaba estos impulsos por consumir sustancias, ya su vida misma estaba en juego, su cabalidad mental estaba de por medio, su salud física. Entonces, lo convencen de internarse en el centro de rehabilitación Exodus Recovery Center en Los Ángeles. Kurt lleva ahí 3 días cuando toma una decisión. Escala la barda de 6 pies de este lugar, agarra un taxi y se va directo al aeropuerto. Vuela de regreso a Seattle, su ciudad. La ironía es que este centro de rehabilitación era libre. O sea, tú te podías ir cuando quisieras y Kurt pues agarra y se brinca la barda como si estuviera ahí retenido, cuando en realidad él se podía ir Por por su su propio propio pie, pie, como si estuviera en San Quintín, sí, de vaya. la puerta de así de acceso, ¿no? No tenía que hacer todo esto de brincarse la barda y escapar. Lo hizo muy, Muy épico muy también. épico, ¿no? Así que, pues Kurt estaba muy convencido de que estaba atrapado en este lugar. Él ya no quería estar ahí y solamente llevaba 3 días. Así que, pues, escapa de la forma más absurda posible, ¿no? Brincándose esta barda. Y es que el dolor crónico y la adicción ya le habían hecho mella en la mente también. O sea, Kurt ya no estaba, por así decirlo, en su mejor momento mental. Sí, El dolor era muy crónico, ya no se podía concentrar, todo el tiempo estaba sufriendo y todo el tiempo drogado. y la adicción estaba descontrolada. Cuando Courtney Love se enteró de que Kurt se había ido del centro, hace algo que más tarde va a volverse muy significativo. Contrata a un detective privado. Sí, Era un tipo de Los Ángeles llamado Tom Grant y le pide algo muy sencillo, que encuentre a su marido. Así que el 12 de abril, Kurt es visto en Seattle, en un parque, en una tienda de armas. Compra cartuchos de escopeta, guarda el recibo en su bolsillo y se sí. va. Sí, fíjate que sobre eso, un pequeño paréntesis, él se hizo muy fan de las armas. Sí, Kurt Cobain se dice que tuvo un fanatismo por las armas y que antes de, bueno, en un punto cuando ujú, ya pues obviamente tiene una mejor economía, claro. compra armas e incluso como una de las peleas que tuvo con Courtney en el hogar, llega la policía y le incautan estas armas, ¿no? Pero como Sí, que compraba armas, le gustaban, no le sé, gustaba coleccionar armas. Efectivamente, era una característica de poco él. conocida de Kurt. Pero bueno, como te decía, este detective Ujú, viaja a Seattle y empieza a buscar a Kurt. Tiene a su asistente vigilando la mansión del lago de Washington. sí. Ahí están con sus binoculares, Oh, grabando todo. sí, claro. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain muere. Nadie lo sabía todavía. Sí. Su cuerpo permanece 3 días
totalmente solo, en el invernadero de su casa. Hasta que el 8 de abril, un electricista llamado Gary Smith llega a instalar el sistema de seguridad y mira por la ventana. Obviamente da la voz de alarma, llega la policía a la casa y se encuentra a un hombre de 27 años con una escopeta Remington modelo 11, calibre 20, sobre el cuerpo. Sí. Una herida de bala en la cabeza, niveles altísimos de heroína en la sangre y una nota escrita con tinta roja clavada en una maceta con un bolígrafo. Sí. En menos de 24 horas, el Departamento de Policía de Seattle declara el caso cerrado. Lo clasifican como suicidio, oficialmente. Y así termina la investigación.